Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Pues aquí estoy, viernes, a terminar la semana, que estamos un poquito acalorados, con temperaturas máximas de 37 grados, porque se ha metido una ola de calor aquí en España, que alcanza hasta el norte, un calor de una de esas típicas olas de calor africano que suben de cuando en vez, porque normalmente aquí es un lugar de clima bastante templado, muy agradable. Y bueno, hoy el viernes habíamos dicho que íbamos a continuar pues haciendo los vídeos correspondientes a libros personales, y en este caso pues vamos a continuar con un libro que se tituló Tiempo y espacio en la Biblia, subtitulado De la eternidad al tiempo y del tiempo a la eternidad, Cristo es fe, camino, realidad y vida. Es este. Está en una edición que está con una bandita aquí para que no se pueda vender. Lo pueden conseguir en Amazon y también lo pueden descargar gratuito pues en la página del blog Tabernáculos. Y es un librito sencillo, pequeño. Recoge la primera revelación que tuve yo, el Señor, incluso antes de la de Finisterre. Y un día pues esto me empezó a venir, pues como suelen venir las revelaciones, que es como si Dios deposita algo en tu mente, en tu espíritu, y tu mente pues lógicamente lo capta, pero el Dios las intuiciones pues nos las da en nuestro espíritu. Y vamos entonces a estudiarlo. Bueno, esto incluso yo dibujé unos gráficos que son los mismos gráficos que yo fotografié, y he puesto aquí los gráficos que hice. Era un cuadernillo, un bloc pequeño cosido con un gusanillo en el lomo, y bueno, luego lo transcribí aquí para poderlo publicarlo, obviamente. Entonces este primer dibujo, ahí bien el anagrama de Yahvé, de Dios, el alfa arriba. Esto sería aquí suponiéndonos dónde está Dios, lo que es la cuarta dimensión, que es el universo inmaterial, espiritual, que es el real, invisible y atemporal, ¿no? En la parte de abajo pues tendríamos la tierra, el tiempo, y aquí veríamos pues lógicamente que esto es el alfa aquí y la omega aquí. Aquí están el alfa y la omega lógicamente juntas. Este es el alfa grande y dentro la omega, y aquí el alfa y la omega. Esta sería la tercera dimensión, como les dije, y es el universo material o reflejo o sombra, que es visible y que es temporal. Entonces, si ponemos aquí el año 0, aquí tendríamos el año 6000, o si ponemos aquí sería el año menos 4000, y aquí donde ven la cruz pues se supone que es donde el Señor vino y estuvo con nosotros y murió en el año, pues ya saben, el año 0, que no hay año 0, y bueno, donde se divide el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí tenemos
pues eso, el origen sería el alfa, que es el principio, el omega, que es el fin, el origen, el destino, el Génesis, el Apocalipsis, Adán y Cristo. Este es el primero. El título es Tiempo y Espacio en la Biblia. Me gustaría más, que es un libro más que otra cosa, centrado en el tema de la oración. El tiempo y el espacio en la Biblia, de la eternidad al tiempo y del tiempo a la eternidad. Cristo es fe, camino, realidad y vida. Ese es el comienzo. Y bueno, además de ser pequeño, son 55 páginas aquí según el Word o el ODT en este caso, porque es un OpenOffice. Pero como tiene algunas páginas blancas y tal, yo creo que pues serán unas 50 por ahí más o menos. Bueno, el índice sería la introducción, el plan de salvación eterno y dinámico, un fotograma en la mano de Dios, Dios trasciende el tiempo, viviendo en fe o en esperanza, la oración y el tiempo. Y yo creo que vamos a quedarnos ahí hoy, en la oración y el tiempo. Vamos a ver cómo se nos da el tiempo, a medida que vayamos grabando, cuánto se alarga. 1. Introducción. Les presento la que considero mi primera revelación que recibí del Señor. Llegó a mí allá por abril de 1995, cuando ni siquiera había cumplido el 4º aniversario de mi experiencia de justificación o salvación del Espíritu. Por lo tanto, vino antes que la revelación que considero el llamado de Dios para nuestra generación y para mi vida, recogida en el libro Finisterre al borde del Jordán, último gran avivamiento que ustedes ya conocen porque lo hemos puesto en vídeo completo. Cuando la redacté fui consciente, y soy consciente ahora, de que los ejemplos e imágenes de que me valí para expresarla tal vez no se ajustaran científicamente a la realidad. Yo no soy un matemático ni un físico y estos conceptos no los manejo, ¿no? Sin embargo, esta pequeña revelación me ha ayudado a entender, digamos, que como para andar por casa, el manejo que la Biblia y las oraciones que contiene hacen del tiempo y del espacio. También me ha ayudado a comprender algo de la posible interacción entre la tercera y la cuarta dimensión, la física o inmaterial y la espiritual o invisible. La física material, y la espiritual o invisible. Las imágenes son fotografías de los dibujos manuales que yo mismo realicé en el manuscrito original en abril del año 1995. Espero que me disculpen por lo rudimentario y defectuoso de las mismas. Dicho esto, me gustaría que a los amados lectores les sirviera en algún grado y que supieran disculpar mi torpeza e ignorancia en estas cosas de las que honradamente debo decir que me sobrepasan. Gracias por su amable comprensión. Bueno, 2. Un plan de salvación eterno y dinámico. Dice Hechos 17:26, y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia. El plan de salvación que las Sagradas Escrituras establecen es eterno y a la vez dinámico. En la figura de la página 3 podemos ver que en el vértice superior del triángulo, donde situamos a Dios, Yahvé, Cristo, no existe la dimensión temporal ni espacial, pues es como un punto fuera de la dimensión física. Cuando retrotraemos la creación a ese origen o a ese punto de partida, vemos que en él convergerían pues pasado, presente y futuro. Es como un punto proyectado que se extiende, ¿verdad? Desde aquí se extiende. Entonces, pues ahí convergerían arriba el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, si proyectamos el punto en el espacio hasta el mundo material, se forma lo que podría decirse la sombra espacio-temporal, como si fuera un reflejo del original. También aparece el efecto dinámico, que no es más que la proyección en la distancia del punto real de origen, dando lugar al tiempo.
Lo entenderemos mejor con la figura que se ofrece en el siguiente epígrafe. 3. Un fotograma en la mano de Dios. Bueno, tienen aquí lo que sería una imagen de un fotograma, y aquí pues yo me imaginaba a Dios sosteniendo, este es el cielo, digamos, Dios en el cielo, es el ojo de Dios, y sosteniendo en la mano ese fotograma y mirándolo, y entonces arrojando su luz ahí se proyectaría el contenido de ese punto, de ese fotograma, en el lienzo del universo, ¿no? Y dentro de ese universo pues estaría una parte, que es la que ven aquí el universo, y aquí tendríamos la Tierra, pues con lo que se supone que son pues diferentes zonas de tierra, el mar, en fin, lo que fuera, ¿no? El ojo de Dios arroja su luz sobre el fotograma que se proyecta en la pantalla del universo. Ya le digo que es un arreglo, digamos, para entendernos. Imaginemos la siguiente escena. Yahvé sostiene en su mano un fotograma conteniendo su plan universal de creación. Dicho fotograma concentra en solo una imagen, un punto, digamos, o una superficie pequeña, el plan de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, todo el proceso histórico temporal desde la creación y caída hasta la redención y restauración de todas las cosas. Yahvé toma dicho fotograma entre sus dedos índice y pulgar, como lo veían en la imagen, y se lo acerca al ojo para mirarlo de cerca al trasluz. Pero qué sorpresa, por ser su ojo como llama de fuego, al hacerlo la imagen del fotograma relativo a la Tierra se proyecta en la distancia sobre el inmenso lienzo del universo. Observando con atención la imagen proyectada, pueden apreciarse millones de puntitos o motas a modo de hormigas que en realidad serían las personas que viven en el planeta. Fijándonos con mayor detenimiento aún apreciaremos que una de esas motas se parece mucho a usted y otra de ellas a mí. El parecido es tal que tal vez seamos incluso nosotros mismos. Desde otra perspectiva y ampliado podría verse así, ¿no? Aquí ponemos al Señor a la parte de atrás, sosteniendo y proyectándose de frente ahí en el lienzo, ¿no? Entonces tendríamos aquí la Tierra en esto y aquí tendríamos el pasado hacia la izquierda, en la zona de la izquierda, y el futuro en la zona de la derecha, de donde están pues usted y yo, como hemos dicho. Yo creo que no se nos parecen mucho. Fotograma desde otra perspectiva y ampliado, que es el que les acabo de mostrar. Con esta óptica, supongámonos ambos, usted y yo, situados en la pantalla en el momento presente, como estamos aquí. Si miramos hacia atrás sería como hacerlo hacia el pasado, pero si miráramos hacia adelante sería como hacerlo hacia el futuro. Pero si eleváramos la vista hacia el fotograma arriba en el cielo, apreciaríamos que allí en realidad pasado, presente y futuro convergen y son una misma cosa. Viéndolo ahora en un plan aún más casero, si tomara usted un retrato suyo en diapositiva y lo proyectara sobre la totalidad de una pared de su casa, podría ver que su oreja derecha quedaría situada sobre el extremo izquierdo de la pared, según se mira de frente, mientras que su otra oreja quedaría situada sobre el extremo opuesto. Si a continuación usted se colocara en el extremo izquierdo de esa pared y comenzara a andar hacia el otro extremo, tardaría unos segundos en recorrer los pocos metros que separan ambas orejas, allí proyectadas en la pared. ¿Querría eso decir que la historia de las dos orejas no se está desarrollando al mismo tiempo? Pues parece ser que no, ¿no? Parece ser que sí. No, lo que ocurre es que en la pared, que es la dimensión espacial, se ha generado el tiempo requerido para recorrer tal distancia. Pero en el proyector arriba, que equivaldría a la dimensión espiritual, no. Es decir, que una misma escena, la diapositiva, según en cuál ámbito la miremos, es temporal o atemporal. Atemporal arriba y en la pared sería temporal.
Sabemos que la luz de una estrella tarda millones de años luz en viajar hasta que puede ser vista en la Tierra. ¿Querrá eso decir que mientras nosotros aún no veamos su luz, la estrella no existe? En absoluto, la vemos, pero existe. No, perdón, en absoluto, la vemos, no la vemos, pero existe. Solo que su luz aún está en camino y todavía no llegó hasta nosotros. Asimismo ocurre con las cosas espirituales de Dios. Claro está que desde nuestra perspectiva, desde nuestra pequeñez, no podemos apreciar la grandeza de ese gigantesco lienzo que es la Tierra, y mucho menos el universo, un mayor lienzo que la contiene. No pudiendo lo menor, ¿cómo apreciar entonces la infinitud del Creador? ¿Cómo apreciar siquiera quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Sin embargo, ese destino ya fue trazado en el fotograma de Dios, y cuando miramos hacia arriba, hacia Él, nos es revelado. Por supuesto, se trata solo de ilustraciones que simplifican un poco las cosas para nuestra imaginación y comprensión, eso sí, con reverencia. De seguro así entenderemos un poco mejor que para Dios solo exista el ahora, porque Él es el yo soy en tiempo presente, no el yo fui en pasado o el yo seré en el futuro. También nos podemos hacer una mejor idea en cuanto al tiempo, que es como el concepto dinámico de la creación y de nuestra atómica pequeñez frente a la grandiosidad y majestuosidad de Dios. Y aquí tenemos ahora un fotograma donde vamos a mirar a las personas por separado. Pues arriba tendremos el alfa Dios, el alfa y la omega. Aquí abajo tenemos eso proyectado, ¿no? Y aquí tendríamos el alfa y la omega. Y estos puntitos pues serían recuadros que serían como personas que están conectadas o desconectadas de Dios. Es decir, los que han sido salvos y los que no han sido salvos todavía. Supongamos que cada una de esas cuadrículas corresponde a una persona de las que están viviendo sobre la tierra en un momento dado. Podemos apreciar que solo los engendrados, es decir, los salvos, estamos en conexión con el origen o fuente, con Dios, mientras que los perdidos o incrédulos no lo están, porque sus cuadrículas vacías carecen de un cable conector, es decir, un cable conector entendido en sentido figurado. Supongamos también que la cuadrícula rayada sea la suya, esa que aparecía aquí rayadita, supongamos que esa es la suya, ¿verdad? El conjunto de la imagen nos ofrece una panorámica de los hombres que viven en el planeta en un tiempo determinado y de quienes están en conexión o desconexión con la fuente de vida. 4. Dios trasciende el tiempo. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. Cuando Moisés le preguntó a Dios por primera vez su nombre, Dios le contestó: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Soy es tiempo presente, así que el Señor es el yo soy, el eterno ahora. Todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo en Cristo desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso muchas veces Dios habla en la Biblia de cosas pasadas o futuras en tiempo presente. Veamos algunos ejemplos. Josué 6:2. Mas Yahvé dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Aquí Yahvé habla a Josué en tiempo presente de algo aún por ocurrir, de un evento futuro como si ya hubiera ocurrido. Esto también pasa en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fijémonos que Juan no dice tendremos futuro, sino que dice tenemos presente.
en el mismo momento de pedir. Entonces, ¿cómo es que las más de las veces las respuestas a nuestras oraciones se retrasan? Muy sencillo, Juan está hablando del mundo espiritual, donde lo que ocurre lo hace ya al instante. Para Jesús el tiempo no contaba, veámoslo en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado guardándolos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. En los versículos anteriores Jesús dice de sí mismo, ya no estoy, yo voy, cuando estaba, ahora voy a ti. ¿Cómo es que ya no estaba y aún tenía que irse? Veamos, Juan 3:13, habla Jesús estando en la tierra, subrayamos que él estaba en la tierra. Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús decía que estaba en la tierra pronunciando estas palabras y decía que él estaba en el cielo. En Juan 3:13 Jesús, estando presente aquí en la tierra, afirma estar al mismo tiempo en el cielo. La última parte de la frase no aparece en algunos manuscritos, pero sí en muchos de los importantes. Esto concuerda con lo dicho en Juan 17. Los hombres tenemos problemas para entender estas cosas con nuestras mentes finitas de esta dimensión física, acostumbradas a pensar en términos temporales y finitos. Pero cuando tenemos la revelación del eterno yo soy, entonces se produce un gran cambio en nuestro entendimiento. En vistas de esta revelación, podemos comprender que para Dios y para nosotros también no hay nada por ocurrir y que lo único que hacemos es ir descubriendo, es decir, entrar en aquello que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Repetimos, en vistas de esta revelación podemos comprender que para Dios y para nosotros también no hay nada por ocurrir y que lo único que hacemos es ir descubriendo, entrar en aquello que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La Biblia nos habla siempre de cosas ya hechas, ocurridas, pasadas, consumadas en la cuarta dimensión. Veamos otro ejemplo de esto. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, si usted ha sido predestinado, ha sido llamado y ha sido justificado, todavía no ha sido glorificado, ¿verdad? Pero sin embargo acá dice que también usted ya fue glorificado. Como creyentes, no nos es complicado asimilar que fuimos predestinados, llamados y justificados. Sin embargo, se nos hace más difícil creer que también fuimos ya glorificados, aunque esto último no sea menos cierto que aquello. La palabra de Dios así lo dice. Para Dios no hay ninguna diferencia. A sus ojos estoy tan glorificado como predestinado, llamado y justificado. Para Dios ya todo fue consumado en Cristo, incluso antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, Hebreos 4:3. Bueno, la mayoría de las cosas porque sabemos que hay una segunda obra de Cristo, quizás ustedes no lo sepan, pero que se va a ejecutar. Señor viene en la cruz, dice, todo fue consumado, lo referente a la obra de justificación en la cruz del Calvario. Sin embargo, Cristo viene segunda vez, ahora ya no como el león de Judá, sino viene como José, vestido con la túnica que estaba bañada en sangre. Está representando a José.
y José tiene que hacer una obra. En la primera obra el Señor cubre el pecado, cubrir el pecado, lo que se llama expiar el pecado. Y en la segunda obra lo que hace el Señor es quitar el pecado, llevarse el pecado. Eso está representado por las 2 palomas de Levítico y los 2 chivos expiatorios. Una paloma era sacrificada y la segunda era mojada en la sangre de esa primera, mezclada con agua limpia, agua limpia, y entonces después era soltada a campo abierto, y el primer chivo pues también era sacrificado y el segundo chivo era liberado. Uno era para el Señor y el otro era para Azazel. Entonces el pecado tiene dos partes. Una primera es cubrirlo, taparlo. El Señor no lo ve debido a la cruz de Cristo, pero hay una segunda obra que es llevarse el pecado, quitar el pecado de en medio. Bien, la Nueva Jerusalén y el estado eterno no son algo por ocurrir. No son menos reales que la conquista de Jericó, y es por ello que Juan pudo verlos en su apocalíptica visión en la isla de Patmos. ¿Cómo explicar de otro modo que Jesús, mientras hablaba con Nicodemo en esta tierra, Juan 3, decía estar al mismo tiempo en el cielo? Para él no existía tiempo, o mejor dicho, él trascendía el tiempo. Cuando hablaba con Nicodemo, él ya estaba crucificado, resucitado y ascendido en la dimensión espiritual, tanto como estaba presente junto a Nicodemo en la dimensión física. Todo estaba recogido ya en el mismo fotograma, entre comillas. Las cosas de la tierra son representaciones de modelos celestiales. En Éxodo, perdón, que faltaba aquí la palabra, en Éxodo, Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahí en el monte le fue mostrado, suponemos que en una visión, de lo que es el tabernáculo celestial, para que él hiciera una especie de copia o imitación. Esto nos enseña que el tabernáculo desmontable que el pueblo de Israel llevaba consigo a través del desierto fue construido conforme al modelo de un tabernáculo celestial. El templo de Salomón igualmente fue construido conforme a los planos del templo celestial que le fueron dados a su padre David por revelación. Eso lo podemos ver en 1 de Reyes 5, del 1 al 5. Viviendo en fe o en esperanza. Este es el capítulo 5. Bien, tenemos otra vez el logotipo, el alfa, la omega arriba, el alfa aquí abajo a la izquierda, la omega aquí abajo a la derecha, la cruz más o menos ahí, situada en el año en que Jesús nació, en el año de la crucifixión, sería el año 30 aproximadamente. Esperanza y fe. Los que vivieron aquí antes de la cruz, del periodo de la cruz, pues digamos que vivían en esperanza, y los que vivimos de este lado de la historia de la cruz, pues digamos que vivimos en fe. Unos miraban a la obra que Jesús haría y nosotros miramos a la obra que Jesús ya hizo en la cruz. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro para su salvación, miraban hacia la obra aún por hacer en esta dimensión, al sacrificio perfecto de Cristo. Ellos vivían en esperanza. Vivían en esperanza en cuanto a Cristo y los acontecimientos referentes a la dimensión temporal. A los demás efectos, en la dimensión espiritual, para ellos todo estaba consumado exactamente igual que para nosotros. Los creyentes del Nuevo Testamento miramos hacia el sacrificio perfecto ya consumado en el pasado en el Calvario. Es decir, nosotros vivimos en fe. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma no se complace en él. Sin embargo, a pesar de que la Biblia enseñó esto, muchos creyentes no lo entienden en sus mentes, y por tanto viven de espaldas a la verdad y continúan andando en esperanza, en lugar de creer, tratar de creer y cumplir las condiciones
para poder tomar lo que ya les pertenece, Hebreos 6:12, a fin, en lugar de creer, es decir, de tratar de creer y cumplir las condiciones para poder tomar lo que ya les pertenece, Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, siguen mirando hacia el futuro como si todavía buscaran algo que tendría que ocurrir, esperando que Dios haga algo que nunca hará porque ya lo hizo. Esta forma de vivir es absurda y muy incómoda, pues supone algo así como tratar de entrar a una habitación donde ya se está, cosa imposible de lograr por más empeño que se ponga. No nos extrañe entonces que en este tipo de creyentes la paz se torne algo muy difícil de lograr, pues se esfuerzan por conseguir algo que ya les fue dado y nunca han perdido, se empeñan en ser algo que ya son. Por supuesto, hablamos de manera objetiva. Objetivamente todos ya tenemos esto. La obra ya fue consumada. Sin embargo, solo podemos apropiarnos de ella subjetivamente, cuando la revelación la hace accesible a nuestra experiencia. ¿Cómo detectamos o discernimos si un hermano está en fe o en esperanza? Muy sencillo, cuando le oímos hablar u orar, él se expone a sí mismo. Veamos, por ejemplo, cómo orarían ante una misma situación dos hermanos, uno que está en esperanza y otro que está en fe. El que vive en esperanza oraría así, más o menos. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo fui sanado, por ello te pido que me sanes. Gracias, Padre, porque vas a sanarme. Oro en el nombre de Jesús. El que vive en fe diría algo así. Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo fui sanado, por ello te pido que me permitas apropiarme de la sanidad que Jesús ya ganó para mí. Te doy las gracias por haberme sanado. Oro en el nombre de Jesús. Una nota aclaratoria. Entendemos que esta oración y cualquier otra solo será contestada cuando previamente hayamos conocido la mente del Señor al respecto. Es decir, hemos de pedir lo que Dios nos ha mostrado que quiere darnos. Es decir, oramos apoyándonos en su palabra, rema, para la sazón u ocasión específica, no en la palabra general o logos. En lugar de una petición por sanidad podríamos poner cualquier otra y sería lo mismo. Es decir, si yo no tengo una palabra rema, no puedo decir gracias por haberme sanado. Si tengo esa palabra rema, estoy en fe y entonces puedo decir gracias por haberme sanado. No deberíamos pedir a Dios que haga cosas que ya hizo y quedaron atadas y consumadas. Repetir aquí también la diferencia entre la fe y la presunción o el mentalismo. Algunos creen que por repetir un versículo van a hacer que suceda. Eso no es fe, eso es mentalismo. Eso estamos, eso es lo que hacen la gente en el ocultismo, ¿no? La fe se apoya en una palabra rema que me ha dado el Señor a mí particularmente. Creo que era ayer hablando de los dos pactos que tocábamos este tema también. Bien, continuamos. No deberíamos pedir a Dios que haga cosas que ya hizo y quedaron atadas y consumadas. En el ejemplo anterior hemos visto cómo el hermano que vivía en esperanza, tras afirmar en su oración que ya había sido sanado, apoyándose en la cita bíblica de Isaías, le pide que lo vuelva a sanar. Absurdo y contradictorio, ¿no es cierto? Podemos ver ahora la enorme incongruencia de muchas de las oraciones que hacemos los creyentes cuando ignoramos la obra de Cristo ya consumada en el pasado. Cristo ya vino y consumó su primera obra. Ya estamos sentados con Él a la diestra de la majestad en las alturas. Como lo dice Pablo en su epístola a los Efesios, cuán importante es que lo creamos, lo oremos, lo proclamemos y actuemos en consecuencia. Bueno, decirles aquí que en este creyente que oraba y que lo hacía en fe, debería, por ejemplo, si no ha recibido, en vez de decir que ya, aquí decíamos que él había recibido una palabra rema y entonces decía gracias por haberme sanado. Si no ha recibido todavía esa palabra rema, lo que tiene que decir, Señor, dame la fe para apropiarme de esa promesa, antes de proclamar que estoy sano. Señor, dame una palabra de sanidad.
Eso es la oración que tendría que hacer. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver cuánto tiempo. 33 minutitos. La oración y el tiempo. Y continuaremos entonces, Dios mediante, el próximo viernes con la oración y el tiempo. Que Dios les bendiga hasta entonces. Pásenlo bien este fin de semana y espero verles el lunes renovados y frescos como lechugas. Hasta entonces.